Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ahora vamos a terminar la historia de los juguetes de Rufino. Programa 18, bienvenidos a todos. Este es el espacio radial de Sociedad Rural de Reconquista, como lo decimos siempre. Rural Hoy, decíamos, programa 18, jueves 20 de marzo, último día del verano, y sin embargo tenemos 32 grados 5. Y como siempre, cada jueves está conmigo Augusto Gastaldo. ¿Cómo te va, Augusto? Hola, Leo, buenas tardes para toda la audiencia, para quienes nos siguen por streaming. Hermosa tarde, realmente una jornada maravillosa, dejando este verano, como bien decía. Calor de nuevo, caluroso, pero muy lindo, muy lindo. Bien, entonces, estos no son los juguetes de Rufino. No, estos no son los juguetes de Rufino, se los robé en los primeros programas. Y después, por supuesto, Agronorte dijo... Eran John Deere también los juguetes que traía de Rufino, marca original John Deere. Y después Agronorte, nuestro sponsor, a quien por supuesto agradecemos el acompañamiento, nos proveyó de los juguetes que hoy tenemos, que son parte de nuestro mobiliario, sí, ¿no? Señor. Nuestra decoración de todos los jueves. Es la escenografía. Exactamente. Ahora estamos esperando el decorado de Criollance. Exactamente, que debería ser una vaca, porque ya nos han criticado que es muy agrícola el programa, ¿no? ¿Ah, sí? Faltaría algo que también dé cuenta de la ganadería, y así podemos seguir sumando también objetos, digamos, haciendo una composición de todo lo que tiene nuestra región para ofrecer en materia agropecuaria. Sí, señor, sí, señor. Bueno, decías, linda tarde, pero sobre todo después de una mañana muy productiva también. Sí, así es. Hoy, bueno, pudimos concretar este encuentro, esta jornada sobre ley de bosques nativos. Una jornada que fue muy bien acompañada por todo el sector agropecuario, muchos productores, muchos técnicos, también referentes de otras instituciones intermedias acompañando, representando a productores. Muchos mensajes también. Por eso es que también tomamos la decisión de filmarlo, porque muchas personas que nos han comentado su interés en participar, pero no pudieron anotarse. Sabemos que es una jornada laboral, un horario complicado a la mañana, que bueno, muchos obviamente se quedaron con las ganas de participar, pero para eso, y ya adelanto que vamos a tener, no sé si, hoy no quiero comprometerte, pero hoy, entre hoy y mañana, vamos a poder tener colgada toda la jornada de la mañana en la plataforma de YouTube. Sí, lo van a encontrar como Jornada Ley de Bosques Nativos. Simplemente tienen que buscar en YouTube el canal de Sociedad Rural de Reconquista bajo ese nombre, y va a estar para cuando termine el programa, tardecita, la jornada completa. En video, por supuesto, con buena calidad de audio, que estuvimos chequeando recién. Muy bien. Así que está todo listo para que los que no pudieron estar. Incluso un productor me dijo, estamos complicados con la sequía todavía acá, así que no va a ser posible. Por supuesto, muchos productores correteados por esto que es la sequía, y bueno, con muchas complicaciones de todo tipo, por supuesto. Pero bueno, va a poder tener ese video para verlo cuando quiera. Como decía, una jornada, como decías vos también, muy productiva, con buen acompañamiento tanto del Ministerio de la Producción como también del Ministerio de Medio Ambiente, inclusive su ministro presente en la jornada de la mañana. Se quedó toda la jornada, ha participado también el ministro, ha respondido preguntas, ha sido muy generoso con su tiempo. Sabemos que la agenda de un ministro no es sencilla, pero bueno, aquí ha estado y ha tenido muy buena presencia y muy buena predisposición para esto, que desde Sociedad Rural lo pensábamos, lo buscábamos, lo gestionábamos ya desde el año pasado. Hubo muy buena colaboración del Ministerio de Medio Ambiente para acceder a este pedido de Sociedad Rural, que tiene que ver con una demanda de los productores ya de hace mucho tiempo. Tiene que ver con la posibilidad de los productores o propietarios de predios con bosque nativo, de saber, de conocer qué es lo que se puede hacer. Porque, ¿Cómo? Y haciendo un poco de historia hoy, vos tenés algo como para comentar, no quiero espoliarte. No está. Pero bueno, tuvo que ver con eso, y yo creo que ha sido muy productiva. Los productores lograron manifestarse también, hubo críticas constructivas en cuanto a las políticas públicas con respecto a este tema.
Así que yo creo que en todo sentido ha sido enriquecedor. Luego de la teoría, de la parte teórica a la mañana, se siguió en un campo cercano a Reconquista con una parte práctica, que ahora, bueno, vamos a hacer algunas preguntas en ese sentido también a nuestros invitados. Así que en lo personal y representando la institución que ha sido coorganizadora de esta jornada, estoy muy contento y muy conforme. Muy bien, buenísimo. Bueno, entonces jornada que comenzó 8:30 a 9 con la parte final de demostración, podríamos decir, a campo, y que continuamos ahora en la mesa de Rural Hoy, para lo cual tenemos a nuestros invitados. Presentamos a Alfredo y nos metemos en tema. Para charlar sobre la ley de bosques y para desarrollar un poco más lo que fue la jornada de actualización sobre esa ley hoy en Sociedad Rural y en Nicanor Molina, donde fue la muestra a campo, nos acompañan en la mesa Ignacio Mántara, secretario de Agricultura y Ganadería de la provincia de Santa Fe. Buenas tardes y gracias desde ya por haber venido, Ignacio. Gracias a vos, Leo, y a Augusto, los dueños de casa. Gracias por invitarnos. Saludos a la audiencia. Y sí, como bien dicen, culminando una jornada muy provechosa para nosotros también, para ambos ministerios. La verdad estamos muy conformes con cómo se ve la jornada, fue muy productiva. Buenos intercambios, buenos planteos, así que muy enriquecedor la actividad hoy aquí en Reconquista. Muy bien. Y también Germán Falo, subsecretario de Bosques y Áreas Protegidas, también dependiente del Ministerio de Ambiente de Santa Fe, ¿digo bien? Así es. Bien, ¿cómo está Germán? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, la verdad que sumando a lo que decía Nacho, agradecerles esta posibilidad y todo lo que fue la jornada. Augusto ha sido un anfitrión de primera y sobre todo con la convocatoria que ha logrado, que permite que esta jornada, que se preparan con mucho trabajo, realmente valga la pena, porque vos decís, bueno, hay un montón de gente muy comprometida, muy interesada que participa y bueno, lo hace mucho más positivo todavía. Uh-huh. Bueno, para los que tengan preguntas, sugerencias, consultas para los invitados sobre el tema de hoy, recuerden que el 407149 es el número de WhatsApp para comunicarse con nosotros y son bienvenidas, por supuesto, todas las ideas y las consultas, incluso las sugerencias y, como dijiste el jueves pasado, las críticas que también recibimos y hacen bien. Totalmente, así es. Bueno, tenemos que, como para introducir un poquito esta ley de la que vamos a hablar hoy, porque es del 2007 y posiblemente no la conozca todo el mundo, todos los que nos escuchan. Tiene un nombre bastante más complejo, pero la conocemos cariñosamente como Ley de Bosques Nativos. Decía, es del 2007 y es una ley que como objetivo principal tiene la preservación de los bosques nativos, que no se pierdan las virtudes y los servicios ambientales que los bosques nativos ofrecen, en la provincia y en el país, por supuesto. Es una ley que prevé, una ley nacional, no sé si lo dije, pero que prevé que las provincias hagan un ordenamiento territorial de sus bosques, un mapeo, digamos, para que se sepa en qué cantidad y en qué calidad contamos con los bosques, con ese recurso. Este mapeo también incluye categorizar los bosques, en categoría 1, 2 y 3, o para decirlo más específicamente y entrar en los detalles de qué implica cada categoría. La categoría roja, que son bosques nativos que directamente no se pueden tocar, para decirlo en pocas palabras. Una categoría amarillo, que es de mediano valor de conservación, que sí permite algunas intervenciones, como por ejemplo el uso para investigación científica, para turismo. Y la categoría 3, que sería la categoría verde, que prácticamente en nuestra provincia no existen los bosques de categoría verde, que sí prevén uso, digamos, y explotación de otras características. Algo importante que tenemos que aclarar dentro de las virtudes de esta ley es que, como decía recién, prevé que los productores o los propietarios de bosques o de montes, como les llamamos acá, puedan, siempre con la autorización correspondiente de las autoridades, tanto provincial como nacional, intervenir en esos bosques
siempre que hablemos, vuelvo a decir, de la categoría 2 y 3, es decir, de los que están en la categoría amarilla y roja. Y bueno, y vamos a contar un poquito cómo es el mecanismo, a grandes rasgos, porque es un tema extenso y tiene muchos detalles, pero los productores o los propietarios pueden pedir una autorización para intervenir en esos bosques y por medio de un proceso de evaluación que incluye un plan de manejo que debe ser aprobado por las autoridades, la provincia y la nación autorizarían esa intervención en los bosques siempre que se sigan los criterios que esta ley establece, ¿no? Bueno, también habla de multas en caso de incumplimientos. Cuando hablamos del plan de manejo que les decía recién, las consideraciones de la ley, por ejemplo, incluyen una evaluación del impacto ambiental, un inventario forestal también. Esto lo incorporé como nuevo en la jornada de hoy porque no lo había leído antes. Es decir, hacer como un catálogo de los ejemplares forestales que tenemos en el bosque. Entonces, a partir del estudio un poco de esta ley, en estos días estuvimos conversando con algunos productores que conocemos, y les consultamos tratando de encontrar experiencias de personas que hayan intervenido en sus bosques en el marco de esta ley, porque también hay que decirlo, hay muchas intervenciones que no se dan en el marco de la ley, hay mucha limpieza de montes de forma no regulada, pero, insisto, queríamos conocer experiencias que lo hayan hecho, sí, como dice la ley, y llegué a hablar con 2 productores de nuestra zona, acá bien del norte santafesino, y en general hay 2 experiencias, algunos que fueron autorizados, por ejemplo, para hacer picadas o raleos en su bosque, que obviamente recibieron la visita de los técnicos, de los ingenieros y fueron supervisando el trabajo. Se encontraron con algunas dificultades que ahora les voy a contar. Y la otra experiencia es de un productor que recibió la autorización para lo que sería la limpieza perimetral del bosque, ¿no? Que es lo que generalmente se hace para despejar los alambrados y demás. Algunos detalles que hacen a esto que les decía de las dificultades con las que se encontraron en estas 2 experiencias tienen que ver más que nada con lo práctico. Por ejemplo, un productor que hizo la limpieza perimetral me decía que la autorización que recibió solamente era para usar retroexcavadoras, no topadoras, y en una franja del perímetro del campo de entre 7 y 10 metros. Entonces me explicaba que es muy dificultoso meter una máquina con un brazo largo como es una retroexcavadora en esa franja de 7 metros, que eso fue una gran dificultad. Y en el otro caso el productor me decía, generalmente las picadas y las limpiezas de los bosques se las hace por medio de, por ejemplo, personas que se dedican a la leña, hacen la limpieza y a la vez aprovechan el recurso de la leña. Y una dificultad con la que me encontré, me decía, es que esas personas generalmente no son monotributistas o no están inscriptos como para uno hacer figurar que está pagando por ese trabajo, y eso le dificultó recibir los subsidios que la ley prevé, porque bueno, no tenía cómo demostrar que estaba pagando por un servicio. Es un trabajo informal. Exacto, trabajo informal. Ahora, la jornada de hoy de la que estamos hablando, de hecho el título de la jornada era Actualización de la Ley de Bosques. Entonces la primera pregunta en general para ustedes sería ¿por qué hablamos de actualización o qué fue lo que se actualizó? Y desde ya, si me faltó algún detalle importante, lo pueden sumar, por supuesto. Bueno, gracias. Sí, son temas... El título lo pusiste vos. Sí. No, primero felicitarte por la recopilación que hiciste. Sí te vamos a hacer algunas correcciones mínimas, sí, pero no, está muy bien. Aparte es muy bueno, nosotros siempre decimos, bueno, Nacho, le debe pasar también cuando va a un medio donde hay un estudio previo, están compenetrados. Los 2, para la audiencia también estuvieron toda la jornada
Para nosotros eso es muy valioso porque saben cuáles fueron las discusiones, cuáles fueron los planteos, y tu síntesis ha sido muy buena, y tu recopilación de testimonios es un reflejo de lo que acabamos de escuchar a campo también, ¿no? El profe te está diciendo que hiciste muy bien la tarea. Gracias. Estoy aprobado. Sí, aparte yo soy biólogo y profesor de biología, así Muy que bien. por los dos lados te puedes sentir contento. No, primero brevemente conté, y ustedes me cortan, porque por ahí a nosotros nos gusta hablar bastante, porque uno tiene esta oportunidad de llegar a la gente y está muy bueno. Es una ley de presupuestos mínimos. Esto, yo no soy abogado, el abogado es Nacho, pero de todos modos probablemente él lo pueda explicar mejor. Son leyes que establecen cuestiones básicas y son de cumplimiento obligatorio para toda la provincia. No es necesario adherir. Hay leyes nacionales que vos como provincia tenés que, después la legislatura provincial tiene que adherir para que se cumpla por la autonomía provincial, ¿no es cierto? Las leyes de presupuestos mínimos se acatan. No hay posibilidad de decir yo no la quiero aplicar. Y por lo tanto es una ley muy fuerte, ¿no? Las leyes de presupuesto mínimo son leyes muy fuertes. Y establece básicamente la 26.331, una ley que, como dijiste vos, del año 2007, que empezó a cobrar fuerza. Viste que muchas veces las leyes van desarrollándose, van madurando. Empezó a cobrar fuerza un poco más adelante. Por ejemplo, cuando mejoraron cuando aparecieron las posibilidades de planes de manejo, cuando aparecieron los controles satelitales, que también hoy las imágenes te permiten, bueno, ustedes lo manejan a eso también, te permite ver todo al instante de qué está pasando en cada uno de los campos. Eso por un lado, ¿no? Después, lo otro que para nosotros es muy valioso, la ley, como bien dijiste, establece posibilidades, indica claramente qué es un bosque nativo, qué no es, qué se puede y qué no se puede. Hay después normativas de menor rango que va como que ajustando eso, tanto decretos como resoluciones del Consejo Federal de Medio Ambiente, que fueron en este proceso de maduración aclarando situaciones, pero básicamente establece estos grandes criterios de qué es un bosque nativo, que nosotros le decimos monte, en realidad nadie le dice bosque acá, y qué se puede, qué no se puede, y por qué es importante preservarlo y conservarlo. Como esa ley, vos lo dijiste muy bien, tiene una obligación para las provincias que es un mapeo permanente y un ordenamiento territorial de bosque nativo que se llama, que es básicamente decir, bueno, acá está la provincia, esto es bosque rojo, que es lo que decimos más intocable, podríamos decir de alguna manera, que tiene algunas salvedades. Esto es bosque amarillo, que es el 70 y casi 80% del bosque, que sí se puede intervenir. Te agrego que lo de turismo, investigación, aparece algo fundamental, ganadería. Se puede incorporar ganadería, que es lo que nos trae... Lo damos por obviedad, claro, pero por trae supuesto. el tema fuerte. El tema, sí. Y ese ordenamiento territorial se va actualizando, ¿no? Cada tanto tiempo, establece que cada 5 años hay que actualizarlo. Y si bien la última actualización tiene que ver con un periodo 2019, se hizo una parte, 2022 otra, y fue aprobado por Nación en el 2023, y vos decís, bueno, hace 2 años, en realidad cuando hablamos de actualización nos referimos a ese aspecto que se fue actualizando la parte del ordenamiento territorial, pero a la vez los procedimientos para acceder a planes de manejo o la posibilidad de la apertura a algunos lineamientos de ganadería, del manejo de la ganadería integrada al bosque nativo, son muy nuevos, son muy fresquitos del año pasado, y algunos procedimientos que hemos digitalizado y hemos optimizado para hacerlo más ágil son de este año. Entonces, cuando hablamos de actualización nos referíamos a esto, ¿no? Por un lado, al mapa de qué hay de bosque rojo y amarillo, y por otro lado a estas incorporaciones nuevas en los planes de manejo, que los lineamientos de MBGI, que es la ganadería integrada, y algunos procedimientos que hemos incorporado. Entonces, un poco eso explica lo de actualización, y ahí hago una pausa. Perfecto. Bueno, justamente uno de los temas que se charló hoy, que en este momento no voy a recordar quién lo dijo, pero hace a la agilidad del trámite. Un productor también hoy planteó esta cuestión de cómo hacer figurar los gastos que uno tiene en la intervención del monte, y explicaron que
es mucho más, o que se buscaron de agilizar los mecanismos. A grandes rasgos, ¿cómo hace un productor hoy que tiene su bosque y que quiere su monte y que lo quiere intervenir, por ejemplo, para agregarle ganadería? ¿Cómo sería el mecanismo? Sí, yo sigo porque por ahí son temas más propios de ambiente. Después, para hablar de la parte ganadera y agricultura, lo tenemos al especialista. Pero no, básicamente hoy un productor que tiene en su predio algo de bosque nativo, que tiene posibilidades de conectarse con el Ministerio de Ambiente a través de la página de Ambiente, hay correos, hay teléfonos, muchos de ellos ya conocen a los técnicos también porque andan bastante por esta zona, pero digo, hay un mecanismo formal que es a través de la página de Ambiente, están correos y direcciones y demás, informa que le interesa participar de, o bien, lo primero que son, vos mencionabas lo que es la limpieza de alambrado y demás, que eso tiene una categoría menor al plan de manejo, que es el permiso menor. Exacto. El permiso menor en general lo hace el propio productor. Claro, lo hace el propio productor, no necesita un técnico que lo asesore, y el mecanismo de aprobación es muy rápido. Los inspectores nuestros, los técnicos, vienen en el transcurso de semana, 10 días, porque ellos tienen agenda 2 veces por semana en el norte, así que vienen siempre. Pasan, miran, autorizan, hay una papelería básica que presentar y se arranca con el permiso menor para este tipo de intervenciones menores, podríamos decir. Después... Perdón, interrumpo. ¿Eso implica también limpieza de renovales o bosques que ya venían de un uso de suelo agrícola y se ensuciaron? No, en realidad eso ya requiere un plan de manejo. Eso ya... picado de ingreso, exacto. Limpieza de alambrado. O sea, bien, esos son los permisos menores. Generalmente el permiso menor se da una sola vez y después ya se le sugiere al productor pase el plan de manejo, que eso ya permite todo esto que vos decís, permite las picadas y organizar las aguadas y planificar y organizar todo el monte, digamos, en potreros y demás. Entonces ahí pasamos a un plan de manejo. Ahí ya requiere la intervención de un técnico que es un ingeniero agrónomo, un ingeniero forestal. Son los dos que está previsto en la ley que pueden asesorarlo. Tiene algunos requisitos un poquito más complejos, que por ahí, bueno, también es la crítica de los productores, che, es medio complicado esto. Los técnicos se supone que están muy bien preparados para hacerlo. Y a partir de ahí se ingresa en un circuito donde la que autoriza es la provincia. En realidad nosotros después tenemos que rendir cuentas a Nación, porque es una ley nacional, pero es la provincia. Y viene acompañado, y esto es importante decirlo, porque si bien la ley tiene sanciones, nosotros y el gobernador nos lo ha pedido particularmente a ambos ministerios, trabajemos al lado de los productores, una producción sostenible, una articulación entre sistema productivo y sistemas naturales es posible. Entonces, primero, el trabajar al lado de los productores, incentivar, y la sanción queda para cuando hay un incumplimiento de la ley y en ciertas condiciones. Pero digamos, en ese sentido se incentiva con algún aporte económico también. Hay un fondo nacional, el FOBosque, pero también la provincia ahora ha manifestado, lo digo como parte del equipo de gobierno de la provincia, si por algún motivo Nación deja de mandar, porque bueno, hay todas unas cuestiones con Nación, con la motosierra, de los fondos y demás, si Nación dejara de mandar los fondos y demás, la provincia va a compensar y va a acompañar. Entonces, a quien presenta un plan de manejo, que lo establece la ley, todo propietario que tiene un campo con bosque nativo y va a intervenirlo necesita hacer un plan de manejo. La provincia, a través de este fondo, le aporta una compensación económica. No es que le cubre todo, pero es una compensación económica, que esa compensación es por cuidar el bosque, por cumplir la ley, pero por cuidar el bosque, que el bosque, como es un reducto de biodiversidad y un servicio ecosistémico permanente, pasa a ser un recurso de todos, ¿no? Entonces, por eso se lo incentiva de esa manera. El productor en este primer paso tiene que contratar el servicio del ingeniero agrónomo o forestal, pero también después, recibiendo esta compensación económica, digamos, podría cubrir esos gastos que implica. Hay dos cosas. Por un lado, la intervención, digamos, la compensación es para las acciones que él realice para lo que es la planificación y organización de su predio.
Y en algunos casos, o sea, el productor tiene que contratar a un técnico, en algunos casos, con ciertas características de tamaño del campo, de situaciones de vulnerabilidad y demás, la provincia puede abonar, digamos, los honorarios de esos técnicos. Eso se da por una cuestión de escala de productor. Y hay una cuestión, hay como una tablita que tenemos establecida de acuerdo al tamaño, a la característica del bosque, al estado que está el campo. Generalmente los productores chicos son los que reciben este tipo de ayuda, además del aporte que hace el ANR, que decimos su aporte no reintegrable, no lo tiene que devolver para sus gastos propios de lo que es la planificación del predio. Se les pagan los honorarios al técnico, que ahí también hay algunas demoras y demás que bueno hacen. Hoy escuchamos algunos planteos de ese tipo, ¿no? Que son los que estamos tratando de corregir. Claro. ¿Se sabe o tenés el dato de cuántos planes de manejo hay aprobados en funcionamiento hoy por hoy? ¿Cuántos se terminaron? Porque esto da... El último corte son 120 planes de manejo. Que es un número muy chico para lo que nosotros sabemos que es la cantidad de productores y lo comparamos con hectáreas y con productores, es un número muy, muy chico. Entonces, ¿y en hectáreas tenés una idea? Esto hablando en la provincia. Sí, tengo una idea, porque nosotros tenemos 1.700.000 hectáreas de bosque y tenemos apenas el 5% cubierto con planes de manejo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que los demás no hacen planes de manejo? No, tal vez haya planes de manejo no oficiales, lo hacen ellos por su cuenta, pero no piden la autorización. O probablemente no están intervenidos. Hay muchos que sabemos que son bosques que no se han intervenido por algún motivo, entonces no presentan ningún tipo de planes de manejo. Si sumamos los permisos y demás, ese porcentaje aumenta un poco, pero todavía estamos lejos de lo que queremos, que es el objetivo que hoy lo planteaba el ministro con mucha fuerza y lo han acordado con el ministro del Desarrollo Productivo, aumentar la cantidad de productores que presenten planes de manejo, porque en realidad la ley, en esto por ahí hay que ser más contundente, la ley exige que quien tiene un bosque y lo interviene tiene que pedir autorización a través de o un permiso menor o un plan de manejo. Entonces, tenemos, por eso digo, es nuevo y esto está siempre en actualización porque estamos lejos todavía de lograr lo que uno quiere, ¿no? Lo esperable, que es un porcentaje mucho más importante. Sí, claro. Sí, hoy lo conversábamos también un poco. Nosotros como institución creemos que, y creo que el gobierno provincial debería ser mea culpa, digamos, no esta gestión, sino como gobierno provincial, creemos que esta historia de la ley no ha traccionado bien, no se ha trabajado bien, no se ha gestionado bien, se ha mal comunicado. Los productores en su mayoría creo que tienen siempre recelo de acceder a esta herramienta que es el plan de manejo, un poco por ignorancia, un poco por a lo mejor malas experiencias de algunos vecinos o de ellos mismos. Vos bien lo comentabas hoy, hay malas experiencias. En algún momento el gobierno provincial también se ha comprometido a pagarle a los técnicos, cosa que no siempre ha cumplido o no siempre ha cumplido bien. Ha pasado en muchos casos los técnicos, como no cobraban, no continuaban el plan de manejo, renunciaban, los productores quedaban ahí sin técnico, seguían haciendo las cosas o seguían haciendo mal. Muchos de esos no quisieron acceder también por desconfianza hacia un gobierno provincial, indistintamente de su color político, de su gestión, y han hecho las cosas, como decimos, ¿no?, de manera escondidas. Y bueno, todo eso ha generado que hoy por hoy el porcentaje sea muy bajo, ¿no? Yo creo que muchos planteos de hoy a la mañana también tienen que ver con eso, de mostrar una mayor transparencia. Creo que las instituciones intermedias tenemos una responsabilidad en ese sentido, que es acercar justamente lo que estamos haciendo al gobierno provincial con los productores, hacer de este puente de nexo, y hacer docencia también de cuáles son las herramientas que obviamente después el productor puede tomar la decisión de acceder o no, pero siempre tiene que haber, creo, claridad, y hay que recuperar esa confianza que el productor le cuesta enganchar,
porque como siempre decimos, cuesta mucho y llegar a una confianza que después se destruye con muy poco, ¿no? Con muy poco. Te agrego dos condimentos para contextualizar. Que cuando se habla de actualización, los contadores tienen sus jornadas de actualización porque la ARCA le va cambiando las resoluciones permanentemente, entonces viven capacitándose. Pero el momento por ahí del contexto ameritaba una actualización, el título estaba bien. Hago dos comentarios. Primero fue todavía nos cuesta a los argentinos entender que a partir de la reforma 94 el derecho de propiedad, como se percibió, cambió, digamos, esa concepción liberal original del derecho. Voy a hablar muy de abogado, ¿no? Pero Constitución del 53, de 1953, era bien liberal, derecho de primera generación, los derechos individuales. La Constitución de mitad del siglo pasado son los derechos de segunda generación, los derechos sociales, y los de tercera generación son la reforma 94, derechos del consumidor, derechos ambientales. Y todavía Argentina no tiene una cultura. La verdad que en esos capítulos, cuestiones ambientales, cuestiones de consumo, hay como una inmadurez, porque desde el 94 a la fecha venimos con conflictos políticos, ideológicos, enfrentamientos, y entiendo que eso ha un poco embarrado, cuando se trata de estos aspectos, la ley Bonazo, la ley de bosques, surgió, entiendo, no sé si bien intencionada o no, pero con alguna participación de las instituciones gremiales. Yo estoy recordando cómo fue y después se abrieron, hoy lo hablamos con algunos de los que participaron en aquella discusión de la ley. Las instituciones se retiraron y terminó siendo de autoría netamente política, digamos. Entonces hubo como alguna distancia o algún rechazo ya desde la génesis. Los productores ya de entrada la vieron con alguna desconfianza, tenía que ver también con el contexto, con el autor, etcétera, y ya arrancó con alguna distancia. Recuerdo el Congreso CRAC, Confederación Rural Argentina, hizo un Congreso Regional 2015 en Santa Fe, y ahí estamos todavía discutiendo esta ley, 2015, o sea, estamos 8 años de la ley, discutiendo cómo se implementaba en Santa Fe, y la posición era de temor, digamos, ¿no? Entonces, y seguimos a la fecha, y hoy parte de los que escuchamos hoy, que todavía el productor no la siente como una ley que le favorece a su esquema productivo. Che, yo tengo un campo con bosque, quiero hacer ganadería, tengo herramientas legales, tengo un ministerio para encauzar y hacer, y todavía hay que trabajar mucho ese aspecto. Así que eso me parece que cuando hablamos de actualizaciones de todo el esfuerzo que viene haciendo Ambiente, nosotros trabajamos mucho con el Ministerio de Derecho Ambiente, muchos capítulos, y tiene que ver con esto, de lograr no un sello Santa Fe de producción sostenible, sino que visibilizar lo que sucede, porque ahí hay que ser honesto, los productores santafereños hacen las cosas bastante bien, no hay que tampoco en esto de que son pocas los predios con bosque que tienen planes, no significa que lo que no están en plan, lo que no está oficial se hace mal. No, pero sí, la gran mayoría no hace nada porque dice no se puede hacer nada. Es una cuestión hoy se habló mucho de confianza, de productores que ven todavía Ambiente y sin ofender, pero con una distancia de que un ministerio que me pone trabas o que no me acerco porque no es un ministerio amigable, y el desafío de que hay una ley que tal vez resuelve muchas cuestiones. A lo mejor hay que revisar aspectos de la ley o la normativa de la aplicación, digamos, parte de eso también se habló después de casi 18 años, 17 años una ley, se puede revisar aspectos, pero sí claramente te da hoy como está, te da herramientas para hacer las cosas de manera bastante interesante, y ahí hay mucho para trabajar a nivel comunicación con productores. Ahí está el rol de ustedes, las instituciones intermedias, la verdad que ese rol es central. Trabajar con los técnicos, digamos, también, generar después de tantos años y algunas complejidades en la implementación, si el criterio de los técnicos es todo el mismo, sí, nosotros podemos revisar algunos criterios. Hay un punto hoy que se planteó que nosotros lo vemos como Ministerio de Desarrollo, y lo han planteado varios productores. Después de 4 años de sequía, la verdad que tenés muchos predios con hacienda en retirada, sin hacienda, donde han crecido las arbustivas, y eso genera una complicación, digamos, lo que primero habría que hacer, que no llegue a los 3 metros, interviniente, que llegue a los 3 metros para no estar en infracción con la ley, pero son productores que están, muchos se retiraron o muchos están con complicaciones para poder poblarle esos campos, o está avanzando en algodón en vez de las vacas en alguno de esos campos. O sea, están sucediendo cosas que exceden a un marco normativo, es la realidad pura, y eso a lo mejor implica atender esa situación concreta, actual,
que a lo mejor ni se la pensó en el 2007 cuando estaban discutiendo una ley más con tinte ideológico que con tinte productivo pragmático, ¿no? Totalmente. Excelente. Hacemos una breve pausa y continuamos con este tema. Estamos con Ignacio Mántaras y Germán Falo hablando de la ley de bosques nativos y de la jornada que tuvo lugar esta mañana en Sociedad Rural. Decías recién, Germán, decían que una de las actualizaciones de esta nueva ley es esta iniciativa del MBGI, digamos, manejo de bosques con ganadería integrada. Me parece una pregunta, un tema muy importante, sobre todo para los ganaderos. Si lo pueden desarrollar, pero fundamentalmente, porque yo, siendo un poco ajeno al mundo de la ganadería, la pregunta que me surgía era: ¿qué diferencia tiene con el ya conocido sistema silvopastoril, digamos? ¿Cuál es la diferencia y por qué? ¿Cómo podemos hacer para incentivar a un productor a que entienda que esa es una buena herramienta? Sí, bueno, primero, en realidad esto tiene que ver con una maduración del proceso, porque lo que se hacía era, en casi la mayoría de los campos que tienen, de los predios que tienen bosque, hacían ganadería. O sea que en realidad este es un concepto que encontró un respaldo legal, podríamos decir, a partir del año pasado, porque bueno, el eje, probablemente donde está puesto el eje tenga que ver con la diferencia. Yo no soy especialista en ganadería, pero digo, el eje en los silvopastoril probablemente estaba más puesto en la producción, en la mirada de la producción, y el eje del MBGI está puesto más en campos que tienen, predios que tienen monte nativo, y está puesto más en la conservación de ese bosque y cómo incluimos la ganadería. ¿Qué se venía haciendo? ¿Qué es lo que se logró ahora? El año pasado se conformó un comité entre ambos ministerios, y el INTA y algunos técnicos de la academia además, en donde bueno, se acordaron algunos criterios, unos lineamientos básicos de MBGI, es decir, cómo se va a acompañar, hasta dónde se va a permitir la carga animal, qué lugares se van a dejar en reserva, qué se puede y qué no se puede, básicamente algunos acuerdos generales. Esos lineamientos se plantearon a Nación los aprueba en el marco de la ley de bosque, y la provincia con algún artículo muy perspicaz por sugerencia de Nacho que incorporamos, estamos a punto de firmar una resolución conjunta entre ambos ministerios que tiene alguna cláusula de transitoriedad y de vuelta a evaluación, ¿no? Vamos a decir, esto es los lineamientos de MBGI en la provincia de Santa Fe van a ser estos, pero lo vamos a poner a prueba. Vamos a ver si funciona, vamos a escuchar a los productores, vamos a ver qué situaciones se van generando, qué dificultades, y en el transcurso de un año nos vamos a sentar con ese comité a evaluar si esto funciona. Básicamente, ya te digo, la diferencia, para no entrar en tecnicismos, tiene que ver con el enfoque. La MBGI está más parada en... está el bosque, tenemos que conservarlo, tenemos que preservarlo porque es un aporte a la biodiversidad y a los servicios ecosistémicos, pero nosotros queremos que haya producción ahí adentro. Bueno, esta es la propuesta. Lo silvopastoril, sin ser un especialista en el tema, tenía una mirada más desde lo productivo. Tanto en madera como en carne. Exactamente. E implantado, digamos, ¿no? Estamos hablando de bosque nativo. Bosque nativo, sí. Vos decías algo recién, escuchar a los productores, y rescato algo que dijo Nacho también hoy esta mañana. No se pueden hacer políticas públicas bien direccionadas o eficientes si no escuchamos al productor. Esto es algo que, bueno, como bien decía, las instituciones intermedias somos responsables de que esto se dé, de generar los espacios, los ámbitos. ¿Ustedes creen que de ahora en más podemos empezar a encontrar otros resultados por parte de la producción para acceder a estas herramientas de manejo de bosque y otras? ¿Cuál es el futuro que ustedes creen en base a lo que pasó, en base a los errores cometidos y en base a cómo se está trabajando ahora y de lo que puede llegar a venir? El desafío, y te soy honesto que es el desafío desde que me involucré en la función pública,
de cómo los actores se apropian de las políticas públicas, ¿no? Y se apropian desde el día cero en la construcción de esas políticas públicas, que no son estáticas, digamos, son dinámicas, digamos. Hay que revisarlas y ir adaptándolas, ¿no? Ahí nosotros tenemos una vocación, lo marca el estilo del propio gobernador. Es un gobernador que recorre el territorio, que escucha mucho. Eso me parece, siempre lo destaco, de un político que escucha. Nuestro ministro, o el de ustedes también, recorren mucho, de estar mucho en el territorio. Eso no es suficiente, ¿no? Porque también puede ser un cliché, no, se recorre el territorio con vocación de escuchar y de ir validando lo que uno está programando. A lo mejor uno en la función pública tenés algún plan presentado y necesitas validarlo, y a lo mejor la cosa pasa por otro lado. Ahí es clave el rol de las instituciones intermedias. De donde vengo, sabes que para mí y además hay un dato ahí, porque he ejercido el gremialismo a nivel nacional. Santa Fe tiene una institucionalidad muy, muy fuerte, muy comparativamente con otras provincias, lo digo siempre, pero si agarrás el INTA, es el mejor INTA del país. Si agarrás CONICET, si tocás los organismos públicos, las universidades tienen, la verdad, son instituciones con mucha potencia. Si tocás las instituciones intermedias, todas las intermedias en Santa Fe todas tienen voz, digamos, todas son de decir las cosas a las autoridades, no son instituciones complacientes, sino que suelen dar las discusiones, tener las bolsas, en fin, tener un entramado institucional muy fuerte, una provincia compleja, larga, por lo cual inclusive tenés perfiles, no es lo mismo las instituciones del sur, del centro, del norte, cada una con sus realidades y atendiendo su idiosincrasia y sus intereses. Entonces eso para mí es una cualidad que nos potencia como provincia. Siempre dije lo mismo, sería muy fácil, y ahora lo digo, es más fácil ser funcionario y diseñar políticas públicas con instituciones intermedias activas, ¿no? Que estén demandando, interactuando, trayendo propuestas, poniendo permanentemente a consideración lo que se está haciendo, si está bien. Digamos, me parece que eso es clave, y eso creemos que en Santa Fe es posible, digamos, que suceda. De hecho, en esta etapa uno siempre alienta que las entidades estén más activas que nunca. Las necesitamos, esa es la realidad, pero no sería suficiente si esas instituciones no son representativas de los productores, ¿no? Ahí, y me excedo por ahí en la pregunta, pero también digo, yo veo como algún riesgo por la etapa que estamos viviendo, donde está muy exaltado el individuo, digamos, digo el individuo, me voy a meter en un terreno a lo mejor muy complejo lo que voy a decir, pero la verdad que hoy cualquier individuo, cualquier joven con un teléfono en redes hace más ruido que una institución, claramente, digamos. De hecho, tenemos un presidente sin una estructura partidaria que es presidente, digamos. Entonces, claramente, hoy con herramientas tecnológicas todo es más viral y todo tiene más potencia, y lo que conocíamos como parámetros normales de diálogo en el ámbito público, hoy eso está alterado, digamos. Alguien en Red X tiene más potencia un tuit que cualquier posición trabajada por una institución durante un año. De hecho, los decretos son anunciados por un tuit, por un ministro nacional. Entonces es un término muy complejo, donde el individuo está muy potenciado, con mucha, y en el buen sentido, no requerimos simplemente el contexto. Sí. Y ahí el planteo es, bueno, somos representativos de los funcionarios, de lo que sucede, de nuestros representados, nuestros ciudadanos, son representativos de las entidades de los propios productores o de quien representan. Entonces hay un trabajo ahí, me parece muy desafío a hacer entre gobiernos, autoridades, instituciones y los propios, para que no haya dos canales de discusión paralelos: el real, el concreto y el institucional, y el virtual, el de redes, que a veces es más ruidoso, pero que a veces no construye mucho, ¿no? Entonces ahí tenemos un gran desafío. Yo quería agregar algo, porque que hay un tema más que tenemos que abordar, pero digo, el año pasado, y esto vos te vas a acordar, Augusto, nosotros hicimos una capacitación similar a esta en Las Gamas, en Vera, pero la hicimos solos. Invitamos, yo te llamé, hablamos con algunos, pero la organizamos directamente solo, hasta con producción medio poco habíamos coordinado, recién arrancábamos la gestión. Hubo una respuesta, pero fue una respuesta mucho menor a la que tuvimos hoy. Después de un año de trabajar, de hablar, de escuchar, de interpretar, el planteo que aparte nos hace el gobernador en forma permanente, la convocatoria de hoy se vino trabajando con mucho tiempo de anticipación, en forma articulada con Desarrollo Productivo, Ambiente y la Sociedad Rural de Reconquista, con una convocatoria
muy seria y muy pensada para que estén todos los sectores involucrados en esta capacitación. Trajimos técnicos de los dos ministerios. Me parece que es un buen síntoma para decir, bueno, a esto nos referimos cuando decimos escuchar en serio a los productores, implica el comprometerse. Me gustó cuando dijiste vos fuiste co-organizador, realmente fue organizado de manera tripartita de alguna manera, y creo que el resultado, que después lo evaluaremos un poco mejor, pero a primera vista ha sido muy positivo y muy superador a lo que fue aquella primera jornada, ¿no? Sí, que más allá de una capacitación tuvo la característica de permitirse a los funcionarios, hasta el mismo ministro, dejarse interpelar por los presentes, cosa que es muy importante, y esto es el que voy de la escucha, ¿no? De que el gobierno nos escuche y también se lleve los planteos, las problemáticas que tenemos con este tema o con cualquiera. Digamos. Este es un ejercicio sano y que debería ser más habitual de lo que es. Preguntar antes de la última pregunta para Nacho por la parte final, lo que sucedió ahí en Nicanor Molinas, que nosotros no estuvimos porque ya estábamos más camino acá a la radio. ¿De qué se trató? ¿Cómo fue? ¿Mostraron una experiencia de un plan de manejo? Exacto, así en el formato que habíamos ideado con Nacho, con Augusto, era una parte más teórica de intercambio a la mañana y después ir a ver. Porque cuando hablamos de renovables, ¿de qué hablamos? Cuando hablamos del potrero, ¿de qué estamos pensando? Del aguada y qué se saca, qué no se saca, qué dificultades. Fuimos al campo de un productor que estuvo participando en la jornada todo el tiempo, que generosamente abrió sus puertas. Yo calculo que no se imaginaba que iban a ir prácticamente todos los que estuvieron en la mañana se fueron en la tarde, así que había como 80 personas dentro del campo, pobre hombre, pero abrió sus puertas con mucha generosidad y básicamente fue contar desde el principio las dificultades que tuvo, o por supuesto la lista de dificultades era larguísima. Estuvo el productor, estuvo el técnico, y todo el resto de la gente que iba, a medida que ellos iban contando su experiencia y mostrando en concreto, todas las dificultades que fueron surgiendo y cómo lo fueron subsanando. ¿Qué se hizo bien y qué se hizo mal? Exactamente. Y por supuesto nos llevamos la lista con Nacho de todos los planteos, los reclamos para cómo acompañar del Estado, ¿no? Desafío. Así que, es más, nosotros nos tuvimos que escapar porque seguían, no se iba nadie, seguían, querían ver otro potrero. Bueno, la verdad que fue la parte práctica de lo que charlamos en concreto y hablando con mucha honestidad todo el mundo de cuáles fueron las cosas buenas, las dificultades y los desafíos, como dice Nacho. Perfecto, muy bien. Bueno, como última consulta, más que nada a Nacho, emergencia agropecuaria. 4 departamentos del norte con un pedido de ampliación luego. Algunas zonas muy complicadas, otras no tanto, sobre todo al norte. Con muchas zonas de productores ya movilizando agua para bebidas ya hace un tiempo. ¿En qué está el gobierno provincial? ¿Cómo ve esta situación? ¿Qué se espera? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Cómo sigue? Nosotros estamos, ahora son 8 departamentos, ¿no? Sumamos la Comisión de Emergencia Agropecuaria, la provincial, la reunimos el 25 de febrero, el 28 vencía la emergencia para los 4 departamentos del norte. Sí. Ahí ampliamos, prorrogamos, recomendamos prorrogar y ampliamos a San Javier y San Justo en su totalidad, incorporamos el norte de Castellano y las colonias. Hicimos lo que hicimos la primera vez, una declaración que sea homologable por nación. El gobernador emitió el decreto el 12 de marzo, mientras estamos en Expoagro, y ayer fue la Comisión Nacional de Emergencia, donde prosperó el pedido de Santa Fe. La comisión recomienda la homologación. Esa comisión la integra Secretaría de Agricultura, Banco Nación, Banco Central, ARCA, INTA, etcétera, varios organismos de servicio meteorológico. Así que ahora resta la firma del ministro de Economía, Caputo. Así que tal cual lo presentamos, o sea, ahí yo destaco la celeridad de Nación. En las dos emergencias, en 30 días, pasaron 30 días de la provincial hasta la nacional, así que estamos en eso agradecidos. Nosotros ya está el trámite desde el día miércoles, ya los productores pueden hacer el trámite hasta el 9 de junio, tanto los que no hicieron en la primera emergencia, los del norte, como cualquiera, sea los del norte y los que se incorporan, pueden hacer el trámite vía web, eso ya está operativo. Aquellos productores de los departamentos del norte que están en emergencia pasan todos automáticamente a desastre, automáticamente, sin hacer ningún trámite, o sea que
la exhibición la prórroga de 3 cuotas de impuestos ahora es directamente con donación, y se corren vencimientos, eso está operativo. Vencimiento de créditos. No, se queda, la emergente suspende, vencimientos de impuestos del sector inmobiliario, y suspende todo lo que es juicio de lo que fuera hasta 180 días después del 31 de agosto. Así que eso en el plano provincial, y en el plano nacional es corrimiento de ganancias, bienes personales, anticipos de ganancias, como algunos productores están recibiendo las intimaciones por anticipo. Bueno, todo eso, el efecto va a ser que se prorroga hasta 180 días después del 31 de agosto. Es un poco la importancia de la homologación. Estamos con 2 líneas de acción a nivel provincial, aguadas y gastos operativos. Esas vía agencias de desarrollo, esa va todo por AFEM. Ahora el trámite, eso vale aclararlo, no es directamente en la agencia, sino ahora directamente por una página de la página de la provincia, que es AFEM. Sí. Ahí inicia el trámite todo digital. Se incorporan obviamente las agencias de los otros departamentos, se elevaron los montos, el de Aguada es de 4,5 millones, y el de gastos operativos de 4 millones por quit, por productor. Esto es tasa cero, 6 meses de gracia y después 18 cuotas. ¿Los montos no varían en base al tamaño, a la escala del productor? No, es un monto fijo para aguadas, es una cosa, y gastos de capital y gastos operativos, básicamente. Esa es la Bien. rendición de cuentas. Y es por RENPA. Productor que tiene varios RENPA. Es por quit. Es por quit. Bien. Si después el cupo nos da, si los reclamos los vamos a tomar, los pedidos los vamos a tomar, pero hoy priorizamos por quit por esta cuestión de que un productor con varios RENPA, le estamos dando muchos créditos a un productor grande, a lo mejor, que tiene muchos RENPA, y en desmedro de alguno, entonces... Está bien. Perdón, Nacho, no sé si lo pasé por alto o no lo entendí. Si ya estuve inscripto en la emergencia anterior, ¿no tengo que volver a hacerlo? No tenés que hacer ningún trámite. Incluso automáticamente el que estaba en desastre se extiende, el certificado tiene validez, y el que está en emergencia automáticamente se le emite el certificado en desastre sin hacer ningún trámite. La emergencia ahora tiene fecha de hasta el caducidad. 31 de agosto, para todas las actividades en esos departamentos que te mencioné. Y hay 60 días según leí, para... Hasta el 9 de junio, lo extendemos, son 60 días hábiles que usamos. 60 días hábiles. La idea es no hacer prórroga, esto soy claro, no nos gustan las prórrogas. O sea, ahí, esto lo he planteado a nuestro ministro, no le gustan las prórrogas, o sea, siempre después se hacen los cuellos de botella al final. Ahí la sugerencia, y aprovecho, vamos a estar haciendo, le vamos a pedir a la Rural de Reconquista un favor, que nos preste, porque queremos hacer reuniones con productores, y traer algunos técnicos nuestros para capacitar, algún personal de la municipalidad, de la rural. Sí. Si algún productor tiene algún inconveniente en la web, tener gente en el territorio. Aquí tenemos una persona en la delegación, así que aquí eventualmente lo pueden ir a la delegación, pero otras localidades no. Vamos Bien. a estar recorriendo los 8 departamentos para difundir que hagan el trámite de emergencia y hagan el trámite para acceder a las 2 líneas de... Bien, de sí, por financiamiento. supuesto, la institución a Estamos disposición. trabajando otras líneas con bancos, ¿no? Que eso todavía no la podemos lanzar, pero estamos trabajando unas líneas para montos mayores, ¿no? Bien. Bueno, Ignacio y Germán, agradecidos de esta visita. Como siempre decimos, este programa pretendemos que sea un servicio para los productores, así que cuenten con este espacio cuando consideren que quieren hacer llegar información o incluso escuchar la palabra de los productores. Y bueno, gracias por la jornada de hoy y por esta visita de una breve hora acá en Sí, que siempre queda corta, ¿no? Siempre. Una hora que... Me quedó un tema que quiero desarrollar en estos micrófonos y que lo comprometo ya, Nacho, que es buenas prácticas agropecuarias. Es algo que también está en el tapete de la discusión hoy por hoy. ¿Con vos estuvimos hablando de eso? Sí, sí. Sí, y que queremos desarrollarlo porque también es bastante controvertido y hay mucha tela para cortar, así que no sé si a los dos o en alguna próxima visita o si no por teléfono, por Zoom, pero lo vamos a molestar por eso. Con todo gusto, quedo a disposición y felicito a la Rural de Reconquista. Las entidades siempre hablan que el campo le cuesta comunicar, la verdad que están haciendo muy buen trabajo aquí en el norte. Bueno, muchas gracias por venir. Totalmente de acuerdo con Nacho, así que bueno, felicitaciones y muchas gracias por la generosidad también en todo el día de hoy. Bueno, al contrario, gracias a Bueno, ustedes. ¿nos vamos, Augusto? Nos vamos. Será hasta el próximo jueves. No vamos a hacer ¿Anticipo? anticipo, Vamos no, a porque hacer siempre nos va mal. Porque después la agenda se
Sí, Se traba. va a ser sorpresa, pero por supuesto que todas las novedades por las redes, como siempre decimos, que nos sigan y nos acompañen. Sí, y recordar que en Sociedad Rural de Reconquista, así figura en Instagram, pueden ver la jornada completa del día de hoy. Sí. Y por supuesto, cada uno de los programas de Rural Hoy también. Así es. El miércoles Sí. que viene hay una jornada de riego. Acércate. En el miércoles que viene hay una jornada de riego acá en Avellaneda. Sí. Acá al lado, así que pasamos después. Me excedo, pero. No, está aprovechamos- perfectamente bien. Compro esto que aprovechamos para Sí, difundir sí, actividades. Ya hicimos una en Malabrío, esta es la segunda que se hace. Mesa de riego esta actividad y es un tema que queremos avanzar. Bien, hora y lugar. Por el lugar, lo a pasamos. las 15 horas te paso después la info. No me acuerdo dónde arranca, pues una parte a campo y otra parte. Perfecto, Así es. pero Lo hacemos por redes sociales. Sí, la pasamos por las redes. Gracias. Y meté el chivo del 28 también, que vamos a estar Ah, ahí perdón. en el simposio de ganadería en humedales en San San Javier. Javier. Vamos a estar, hay un par de jornadas ahí, varios de los que estamos acá vamos a andar Vamos por a allá. estar Sí, en sí, San Javier. nosotros nos inscribimos varios de Sociedad Rural también para acompañar. Hay que estar en la mesa, hay que ocupar los lugares y por supuesto la producción tiene que estar presente siempre en esos encuentros. Por supuesto. Gracias, Alfredo. Será hasta el próximo jueves.